internautas, bienvenidos a una nueva entrega de Entre Hojas con su amigo y servidor Arturo Gal. Ha sido una ausencia larga de más o menos 6 meses desde que publiqué la última reseña, pero el pasado año fue el más complicado de mi vida y también se vio reflejado en mis lecturas, que fueron muy pocas. Durante el año solamente leí alrededor de 25 libros, que son como poco más de 2 al mes, que es muy, muy, muy pobre. Y bueno, estoy tratando de salir un poco del hoyo a través de lecturas y a través de retomar la actividad de las reseñas. Y bueno, nada, vamos a empezar bien el año con el segundo libro que acabo de terminar ahora este año, que es el libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, expresidente de México. Es el segundo libro que leo de él, el primero fue el de Gracias. Este es un libro muy reciente, publicado en 2025, finales de 2025, en diciembre de 2025, por Editorial Planeta, y que acabo de terminar, básicamente. Es un libro muy extenso, como pueden ustedes ver, son más o menos 600 páginas, y lo presentó AMLO a través de un video que, que se hizo viral en el finales de noviembre en México, donde reaparece por primera vez después de que terminó su presidencia, y es un video que encolerizó a toda la derechiza. Pero se le ve muy bien al cabecita de algodón, se le ve tranquilo en su finca, y creo que su plan es sacar otros 2 libros más. En fin, vamos a lo que toca, al libro. El libro está estructurado en 2 puntos. 2 puntos, el índice es muy corto. Es un índice que tiene, como dije, 2 puntos. El primero es origen y destino de las civilizaciones, y el segundo es la grandeza indígena. No son dos mitades, porque el primer punto llega hasta la página 160 y lo demás es todo sobre la grandeza indígena. Eh, es un libro que se hace muy extenso por la constante copy-paste de textos de las fuentes que AMLO usa. O sea, no solamente cita el autor a manera de tal autor nos dice esto y aquello, sino que dice, por ejemplo, eh, el autor tal comenta 2 puntos, y nos viene el copy-paste, ¿no? Y eso lo hace larguísimo. Eso yo lo había criticado hace algún tiempo en el libro de Izquierda de los periodistas, y me parece que AMLO incurre también en eso. Lo hace una lectura muy pesada, porque aparte de estar leyendo la opinión del autor, uno está leyendo paralelamente fuentes que está citando el autor constantemente, que son libros pues muchos muy diferentes al estilo de AMLO. Son fuentes por lo general históricas. En el caso de las civilizaciones antiguas utiliza Bernal Díaz del Castillo, las cartas de Hernán Cortés y muchos otros personajes, y después pues todo tipo de historiadores también. Entonces se vuelve complicadón, y te saca un poco del ritmo estar leyendo a AMLO, y de repente, pum, una tras otra estás leyendo las fuentes que él cita, que no les quita la importancia, pero pues es un estilo difícil. La verdad, yo creo que la mitad del libro son puras referencias. Eso sobre la estructura. Sobre la... Otra cosa sobre la estructura, a mí me parece que, y ya entrando al contenido, es que el libro tiene una premisa importante, que AMLO nos dice que la grandeza moral, espiritual y de todo tipo, casi de todo tipo, de la actual sociedad mexicana se basa principalmente, casi en su totalidad, en las culturas prehispánicas. Y eso es la premisa, es lo que él trata de probar, y que la, la connotación negativa que tiene en México todo lo indígena, o que tuvo durante mucho tiempo todo lo indígena, se debe principalmente a las intervenciones extranjeras y al afrancesamiento que imperó durante el porfiriato, alrededor de 30 años, ¿no? Del régimen porfirista, y eso es lo que AMLO trata de probar en el libro. El libro está en su mejor momento, en mi opinión, en la primera parte, o sea, en el punto 1 del índice. De hecho, el punto 1 del índice, que son 160 páginas, ahí podemos ver el problema de estructura. Tiene 6 subtítulos, que son el universo, la vida y el hombre, Darwin y la evolución, el racismo, salvajes, bárbaros y esclavos, las antiguas civilizaciones afroasiáticas y europeas, y judíos, romanos y cristianos. Esos son los 6 puntos de la primera parte, y como ustedes pueden ver, pues son suficientes para 160 páginas, 6 subtítulos. Es la mejor parte del libro, en mi opinión.
empieza muy bien con un análisis muy, muy correcto, muy dialéctico sobre el origen del hombre, de la vida. Tiene unas referencias muy buenas de algunas lecturas que yo también había hecho en biología. Cita a Darwin muchas veces, a otros científicos de la época. Me gusta, por ejemplo, cómo AMLO en la introducción, en esa parte, relaciona las religiones pues, dominantes de nuestros tiempos con la antigua religión o los textos sagrados, por ejemplo, del Popol Vuh, donde las mismas mitos creacionistas se parecen, son similares entre las grandes religiones y algunas de las religiones prehispánicas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en la página 16, con otras analogías, en el Popol Vuh, libro sagrado de mayas quichés, se dice: he aquí el relato de cómo todo estaba en suspenso, todo tranquilo, todo inmóvil, todo apacible, todo silencioso, todo vacío, en el cielo, en la tierra. Así los dioses hicieron nacer la tierra, el hombre, y fecundaron a los animales de las montañas. Y bueno, vemos que es muy parecido al mito creacionista judeocristiano, ¿no? De que dice, en un principio todo era tinieblas, y dijo Dios sea la luz, y la luz fue, y vio Dios que la luz era buena, separó Dios la luz de las tinieblas, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de comparación, ese tipo de análisis lo hace muy bien AMLO durante esa parte del libro, que es como que la introducción general, digamos, del hombre, de la vida del hombre como especie, donde me parece a mí que trastabelea un poco es la última parte de esa parte del libro, después de que él analiza la inexistencia de las razas, nos da una explicación darwinista de la evolución muy buena, nos habla sobre el concepto de que no existen los salvajes, ni los bárbaros, ni los esclavos, ni mucho menos en el origen del hombre, pues. Y los análisis que hace de las civilizaciones antiguas me parece muy bien, pero en la última parte hay un subtítulo que es Judíos, Romanos y Cristianos, donde me parece que está mezclando peras con manzanas, ¿no? Judíos y cristianos pues son grupos religiosos. Romanos eran ciudadanos de un imperio, de una república, dependiendo la época en la que queramos verlo. Y él hace ahí una mezcolanza medio extraña entre la influencia de estas religiones y su interacción en el tiempo del Imperio Romano sobre todo, y la importancia de la fusión del Imperio Romano con la religión cristiana, sobre todo en el tiempo de Constantino. No me voy a meter a detalles, pero me parece a mí que es un poco... está estirando la cuerda ahí un poco en cuanto a la importancia que le cede a ese tema del judeocristianismo en en ese título, aunque me gustó mucho una pequeña cita que tiene ahí de Nicolás Gogol, con una novela que hace mucho que leí también cuando era muy joven, Taras Bulba, de la biblioteca de mi mamá, que lo usa para ejemplificar la interacción entre judíos y cristianos en las épocas medievales, casi terminales, no, en medievales más que nada. En fin, pasando al siguiente punto, que es el libro, la parte grande del libro y donde AMLO pretende comprobar su premisa, es la grandeza indígena. Y aquí AMLO hace primero un recuento, son nada más 4 subtítulos, eso sí es bastante pesado, son 4 subtítulos para casi 450 páginas. O sea, de repente uno ya está leyendo y no sabe en qué subtítulo se encontraba, ¿no? Porque las referencias y textos de las referencias son enormes y hay mucho espacio entre cada subtítulo. Primero se aboca AMLO explicar lo que él llama la única invasión bienaventurada de América, o sea, la invasión de los pobladores originarios por el estrecho de Bering y su distribución en el continente americano. Y ahí nos habla ahí de los olmecas, de los teotihuacanos, de los mayas, mexicas, zapotecas, bueno, de una playa de grupos indígenas en México, de pueblos originarios. Y después viene el título de la invasión de los bárbaros, en la que él voltea la tortilla y menciona a los españoles como bárbaros. El colonialismo decadente, donde hace un análisis muy bueno de la decadente administración
totalmente ineficiente administración de la colonia española y también el trato completamente, pues, era un trato básicamente sin importancia, no le daban la importancia a los reyes a la colonia, ningún rey jamás pisó el territorio americano durante los años de la colonia. Me parece que es un análisis muy bueno que hace AMLO en esa parte. Y después ya la última parte donde él pretende probar sus puntos con la resurrección y legado, donde hay unas cuestiones ahí que a mí no me cuadran totalmente. Yo entiendo que es un libro para... Es un libro con una intención política para educar políticamente y sobre todo para desmontar el mito de que lo indígena, de que lo prehispánico, de que los pueblos originarios son atrasados, bueno, toda cosa de conceptos negativos que se asocian tradicionalmente, erróneamente con ellos, están equivocados y queda claro definitivamente. Pero hay una línea muy delgada entre eso y ensalzar cierto pedigrí casi casi de nacimiento, ¿no? En cuanto a que por ser herederos de estas civilizaciones somos mejores que otras. O todo mm, lo concerniente a los pueblos originarios es mejor. Creo que ahí hay una línea delgada donde a veces AMLO incurre en algunas contradicciones. Les puedo dar unos ejemplos que me saltaron a mí, por ejemplo, a la vista. Él explica que no hay ni bárbaros ni razas superiores o inferiores, que todos los pueblos son, digamos, eh, representaciones individuales, todas grandes a su manera de lo que es el género humano, pero en la página 514 hay una línea donde AMLO nos dice, pocos pueblos han tenido la dicha de vivir en un país donde se desarrollaron grandes civilizaciones, hablando de México. Entonces, hay una contradicción entre decir que somos afortunados de vivir en un lugar o a nacer en un lugar donde se desarrollaron grandes civilizaciones, quiere decir que en otros lugares no había grandes civilizaciones. ¿Y qué entendemos por grandes civilizaciones? El tamaño del estado, de la ciudad-estado en la que habitaban, los recursos, la tecnología, la espiritualidad, los usos y costumbres, qué hace a un cierto grupo de individuos grande civilización o no. O sea, eran los nómadas, recolectores y cazadores, no eran grandes a su manera porque no tenían una ciudad o un establecimiento fijo, porque eran nómadas. Yo creo que ahí AMLO entra en contradicciones a la hora de extender demasiado este argumento. No que no son contradicciones mayores, pero hacer estas afirmaciones tan grandes, de repente lo mete a uno en un callejón sin salida, ¿no? En ciertas situaciones. Por ejemplo, a mí también lo que me salta a la vista es su constante... al final él tiene 100 puntos en los que él trata de resumir las características de los pueblos prehispánicos, todas características positivas obviamente, y ahí también hay lugares en los que me salta a mí la vista que el principal problema del libro a través o bajo la perspectiva marxista que yo le doy es precisamente la falta de un análisis histórico materialista. O sea, un ejemplo, AMLO dice que los pueblos prehispánicos no conocían la avaricia y que eran, lo dice así textualmente, innatamente honrados. Y esas son palabras fuertes, ¿no? Que alguien es innato, o sea, de nacimiento, honrado, sin decir el por qué o sin darle un contexto, nos lleva otra vez a un callejón sin salida. AMLO no utiliza un método de análisis histórico, dialéctico, histórico, materialista, quizás salvo en la primera parte del libro, y es por eso que incurren estas cuestiones. No, yo no creo que los pueblos prehispánicos sean honrados o eran honrados de manera innata, sino que él, como mismamente AMLO dice, estos pueblos no conocían el dinero, no estaban en ese
en esa etapa de desarrollo histórico de sus medios de producción en los que existía la necesidad de un dinero. Ellos utilizaban a veces cuentas de cacao, conchas, etcétera. Pero ellos vivían en el estadio del comunismo primitivo, ¿no? O sea, había una propiedad colectiva de la tierra y de muchos medios de producción. Apenas estaban entrando en el esclavismo, había pequeños usos rituales de esclavos, no estaba propagado completamente el esclavismo, que es en esos momentos cuando se privatiza la tierra, cuando se privatiza también a los seres humanos, en que se empieza a expresar esta propiedad a través del dinero, y no porque simplemente los europeos o los asiáticos hayan sido avariciosos que necesitaban inventar dinero, simplemente estaban en otro estadio de evolución. No podemos decir cómo hubiera sido el destino de los pueblos indígenas si no hubieran sido conquistados barbáricamente, pero lo cierto es que muy probablemente hubieran desarrollado sus fuerzas productivas hasta cierto punto en el que hubieran seguramente esclavizado en masa al trabajo humano, o luego hubieran brincado directamente al feudalismo en el que se hubiera privatizado la tierra, dependiendo de las necesidades económicas de la creciente población, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que ahí es donde AMLO pisa terreno fangoso por carecer de ese análisis materialista histórico. Como digo, yo entiendo que es un libro que tiene una agenda política de defender a los pueblos originarios, que es completamente válida y la apoyo, y que trata de educar al pueblo, y también lo apoyo, pero me parece que la forma, en dos rubros, en lo estructural del libro, en que cita y parafrasea tanto, lo hace un poquito tedioso, y la otra, en este cúmulo de 100 puntos, hay muchos puntos que no son exclusivos de los pueblos originarios, sino que son reflejo del nivel de desarrollo que sus fuerzas productivas adquirieron en ese tiempo, que no les permitieron llegar a estadios más altos en los que antes de que llegara la conquista europea. No nomás a los pueblos de Mesoamérica, sino también a los pueblos de Norteamérica y a los pueblos de Sudamérica, que tuvieron un desarrollo parecido, ¿no? Entonces yo creo que el libro como tal está muy bien, sobre todo, como digo, el primer punto, la primera parte, está muy rico en fuentes, es muy interesante, es cansado, sí, para alguien que no está tan familiarizado con las fuentes originarias, las de Bernal del Castillo, las cartas de Hernán Cortés y de los virreyes, etcétera, se vuelve un poco tedioso. Pero con tiempo y con paciencia creo que es una buena fuente de estudio del tema. Creo que es un buen aporte de AMLO, y creo que el objetivo del libro se cumple, en de educar a la gente y de subrayar todas las características positivas y grandes, ahora sí como lo dice título Grandeza, las grandes características, el gran desarrollo que alcanzaron las culturas prehispánicas en México y en otras partes. Ese objetivo lo alcanza AMLO con este libro, que yo recomendaría pues al que tenga ganas de echarse 600 páginas de esto, y que es como dije, un buen aporte de AMLO. No me queda mucho que decir más que estar al pendiente de los siguientes libros que vaya a publicar el Cabecita de Algodón. Esperemos que cumpla con su promesa, y pues que viva muchos otros años para que escriba todos los libros que quiera. Un saludo, nos vemos pronto, adiós.